Saludos. Titulamos este vídeo Incoherencia humana inducida. Tierra plana, mejor cóncava, número 45. Tenemos en primer lugar que decir que estos últimos vídeos que estamos realizando, porque no queremos pasar de esta serie Tierra plana, mejor cóncava, no queremos pasar aproximadamente de unos 60 vídeos, porque consideramos que eso es suficiente para dar una idea global y general de la teoría de la Tierra cóncava convexa que nosotros estamos compartiendo. Entonces tenemos que decir que en estos últimos vídeos pues va a concentrarse, dijéramos así, un nivel de comprensión, un nivel de explicación profundo. Entonces, en este vídeo en particular, nosotros vamos a centrarnos en la mente del ser humano, porque precisamente la mente es el principal instrumento utilizado para el adoctrinamiento, es decir, se va adoctrinando en la mente, y la mente es la que dirige realmente al ser humano en su totalidad, en su esencia, dijéramos así. Entonces nosotros en este vídeo pues vamos a tratar de aspectos teóricos o quizás pueden parecer incluso filosóficos, pero lo consideramos importante para que cada persona cuestione su modo de pensar, porque nosotros comprobamos que evidentemente cuando exponemos nuestra teoría, pues ese esquema mental establecido pues está como diseñado para que nuestra teoría le sea poco asequible y rápidamente pues dijéramos así, pues se descarte esta teoría, cuando en realidad nosotros decimos que es la teoría y el modelo más simple y más profundo y explicativo. Entonces nosotros en este vídeo vamos, como su título indica, incoherencia humana, pues vamos a tratar de esta incoherencia humana y le hemos puesto inducida, porque pensamos, es nuestra opinión y nuestra investigación subjetiva y siempre desde el grado de suposición o presunción, como en todos nuestros vídeos, pues pensamos que existe una inducción en la humanidad, una inducción de su mente, precisamente para reconducirla, dijéramos así, a lo que le interesa a un sistema que no es positivo para el ser humano. Entonces nosotros desarrollamos este vídeo en varios puntos. Punto número 1, vamos a tratar el tema de la incoherencia, por si alguna persona no lo tiene claro ese concepto. El tema de la incoherencia. Después, otro punto, el punto número 2, pues sería esa incoherencia cómo se da en la actualidad. Y punto número 3, como es una serie sobre el espacio, pues hablar de la incoherencia espacial. Entonces, en relación con la incoherencia, el término incoherencia es semejante a incongruencia. Es decir, por ejemplo, vamos a decirlo lo que ya muchas personas piensan. Se dice, eres incoherente porque, por ejemplo, lo que piensas, pues resulta que no lo realizas en tu vida, por tanto eres incoherente. Vamos a poner ejemplos supuestos de incoherencia para que la persona lo entienda perfectamente. Un ejemplo de incoherencia sería, por ejemplo, que en un determinado mundo, vamos a decirlo en plan abstracto, en un determinado punto, por ejemplo, los dirigentes de ese mundo sean menos de un 10%, de un 1% de la población mundial, tengan ellos en su poder más del 90% de toda la riqueza de la humanidad, ese 1%, y entonces los dirigentes de ese 1% pues te estén dando la consigna a todos los que no están totalmente en la total indigencia, pues le están dando la consigna de que deben de ser misericordiosos y compartir con los pobres, por ejemplo, cuando ellos mismos son los que realmente producen ese estado de pobreza, y ellos que poseen la riqueza de más del 90%, solamente con un 10% terminarían con la pobreza del mundo. Entonces, ese tipo de pensamiento sería un pensamiento inducido, incoherente, evidentemente. Pensamos nosotros que cualquier persona podría captarlo.
También, por ejemplo, un mundo, que existiese otro mundo, hablando en teoría, existiese otro mundo en que la economía estuviese favorecida por unas leyes de tal manera que la persona concreta, si por ejemplo no deja de pagar una pequeña cantidad de lo que es su vida de por ejemplo hipotecada, pues esa persona se le quite todo lo que tenía, incluso y se le siga dejando con esa deuda, mientras que a un pequeño porcentaje de esas entidades, pues si una de esas entidades hace todos los delitos posibles de robar, de apropiarse, etcétera, ese dinero realmente nunca se devuelve y esas deudas de esa entidad que debería entrar en el circuito normal de la justicia y debería sufrir por ello, pues resulta que el sufrimiento no se lo cargan a ella, sino el sistema establecido de tipo económico, pues resulta que les carga la deuda pues a todos esos pobres ciudadanos que están, dijéramos así, con una vida realmente, una mayoría pues de esclavización a favor de una superminoría que tiene todos los privilegios. Eso sería también, según nuestro punto de opinión, pues un sistema incoherente. Sería un sistema incoherente. Otro sistema incoherente en un determinado mundo que existiese por ahí, en ese sistema planetario que nos dicen totalmente erróneo según nuestra opinión, pues existiese un mundo en el cual todos los ciudadanos de ese mundo pues se les hiciese saber que están viviendo en democracia, que por ejemplo votando pues ellos son los que deciden el destino de todas las vidas, pero resultaría que entonces el principal elemento de control de todo ese sistema democrático, pues ese principal elemento de control pues resulta que no es democrático. Es decir, a él nadie la ha elegido, ni en esa época, ni en millones, ni en miles de años, sino simplemente pues ha estado puesto ahí por otro poder que no es democrático. Eso realmente, para nosotros, fomentar y decir que existe democracia, pues para nosotros es una incoherencia. Es lo que pensamos desde un punto de vista simple. Y, por ejemplo, otro tipo de incoherencia sería, por ejemplo, un establecimiento mental de que se está investigando con supertecnología. Por ejemplo, se está investigando todo este universo, todo el espacio, y resulta que uno de los elementos tecnológicos, puede ser, por ejemplo, un telescopio situado a una altura suficiente para darnos imágenes, y nos da imágenes de todos los planetas y constelaciones y estrellas, incluso a miles o millones de kilómetros, pues resulta que para investigar ese espacio, pues no se digna ese telescopio mirar y enfocar su propio hogar, que es la Tierra. No se digna darnos ni una sola imagen real de esa Tierra, que es precisamente su hogar. Es decir, es como si alguien quiere investigar, por ejemplo, una calle o una ciudad y primero pues no conoce su casa. Pues para nosotros eso evidentemente es una incoherencia. Creemos que con estos ejemplos ya la persona podrá tener una idea de lo que significa o puede significar la incoherencia. Entonces nosotros decimos, punto segundo, hemos dicho que creemos que existe una inducción a la incoherencia humana. Y entonces decimos, en la actualidad vamos a decir solamente 3 puntos, 3 aspectos que pensamos y creemos que son los que inducen a que la mente humana pues sea incoherente. Vamos a dar 3 puntos. Punto 1, que se propone y se fomenta y se establece el paradigma de la materialidad como exclusividad de la verdad. Es decir, solamente lo material, lo concreto, lo que tú ves, lo que puedes medir, eso es lo único que te da el conocimiento de la verdad. Es decir, sin ver otros aspectos, como pueden ser, por ejemplo, cosas imperceptibles. Entonces, eso sería uno de los puntos que favorecen esta inducción a la incoherencia. Materialidad exclusiva como criterio de verdad. Punto segundo de esta incoherencia inducida, pues lo que denominamos una compartimentación, una división. Es decir, que se establezcan un determinado número de ciencias del conocimiento, cada una distinta y sin relación con la que tiene
contiguamente a ella. Por ejemplo, que la biología no tenga nada que ver con la astronomía. Incluso dentro de una misma ciencia, como por ejemplo es la medicina, pues por ejemplo existir esa especialización, esa compartimentalización, que cada cual nada más que sepa de esos diferentes niveles su nivel y no vea, por ejemplo, el nivel de la salud general o el funcionamiento general. Sí, tienen que ver algo, evidentemente, pero su especialización y su campo, pues es lo primordial y tendría que ser al revés, según nuestra opinión. Entonces, esta compartimentalización en todos los aspectos de la vida, pues es lo que favorece esa división y que el ser humano no sepa integrar. Y si no sabe integrar una totalidad, pues entonces su pensamiento, pues fácilmente cae en la incoherencia. Ese es el segundo aspecto que nosotros estamos diciendo como factor favorecedor o inductor de la incoherencia humana en la actualidad, sobre todo, y en el pasado también, pero sobre todo en la actualidad. Y un punto tercero, la tecnología. Presentar el paradigma de la tecnología, que es el verdadero progreso humano. Y nosotros decimos, es progreso, pero precisamente de una parte exterior, de un cierto beneficio que realmente después compruebas que no te da beneficio precisamente toda esa tecnología. Y decimos, precisamente no favorece el progreso humano, sino más bien, es nuestra opinión, lo que favorece es la deshumanización. Y cualquier persona, pues vea, por ejemplo, a la juventud, a los niños, viendo sus maquinitas, tal, sin interactuar. ¿Y dónde nos va llevando toda esa tecnología? Pues de un modo progresivo y avanzado. Pues, por ejemplo, nos va llevando a la robotización. Para nosotros eso no es progreso humano. Nosotros tenemos otro concepto del ser humano distinto al ente tecnológico o al robot. Y también, evidentemente, una culminación pues sería un chip que ya incluso no tiene por qué ser totalmente físico, porque mentalmente está establecido precisamente mediante este pensamiento incoherente. Entonces, esta inducción con estos tres aspectos, ¿a dónde van llevando al ser humano? Pues, según nuestra opinión, investigación, pues le va llevando a la falta de comprensión, le falta una comprensión simple de la totalidad. Y entonces, si tiene esa falta de comprensión de la totalidad, incluso de lo esencial, porque tiene la mente compartimentalizada, dividida, etcétera, etcétera, pues, ¿qué es a dónde se agarraría? Pues se agarraría a la fe en un sistema de unos sabios que saben más que tú. Simplemente sería una fe ciega. Porque cuando falta la comprensión, pues al ser humano desde siempre, porque ha nacido de una manera, dijéramos así, ingenuo, pues viene el ser superior con mayor conocimiento, con mayor tecnología, con mayor poder, lo estamos viendo, y entonces pues adoctrina, y entonces el ser humano, la falta de comprensión, pues le lleva a la fe ciega en esa entidad superior. Por eso nosotros decimos que el ser humano pues se le ha producido y se le sigue produciendo a pasos agigantados una incoherencia humana inducida. Y entonces vamos, como nuestro vídeo se trata de la Tierra plana y la Tierra cóncava, pues es decir, al sistema espacial, pues vamos a centrarnos ahora en el sistema espacial, en la incoherencia espacial, que es el punto tercero. Nosotros decimos, vamos a presentar la incoherencia espacial en dos aspectos. Aspecto número 1, incoherencia de las exigencias del sistema oficial establecido a las otras alternativas. Es decir, el sistema oficial establecido, es decir, sus seguidores, pues hacen una serie de exigencias a los que no comparten la teoría espacial establecida, como vamos a ver. Eso sería punto 1. Y punto 2, pues una incoherencia en la construcción de los sistemas espaciales. Y aquí ponemos al sistema oficial establecido, que se construye de modo incoherente, como a las alternativas, a la alternativa plana, la alternativa cóncava celular,
y la oficial y cualquier otra alternativa. Evidentemente, pues nosotros tenemos que decir que la construcción de nuestro sistema espacial pues quiere o pretende tener una coherencia y no una incoherencia. Nosotros no decimos que tengamos la verdad total. Nosotros simplemente estamos investigando. Existen grados de verdad y nuestros grados de verdad y nuestras claves pues las exponemos. Las exponemos para que la persona pues las medite y las acepte o las rechace o las deje en stand-by. Entonces, este es el título. Este es el título de este vídeo que estamos desarrollando sobre la incoherencia humana inducida. Entonces, estamos diciendo y vamos a presentar lo que hemos dicho, la incoherencia de la exigencia del sistema oficial espacial. Es decir, seguidores de este sistema que a las alternativas pues les hacen exigencias. Y este tipo de exigencia que ponemos aquí, ellos siempre, ya lo hemos visto en muchos vídeos, que dicen, tenéis que darnos pruebas físicas y matemáticas de vuestro modelo, porque si no nos dais pruebas físicas y matemáticas de vuestro modelo alternativo, pues no tendrá ningún valor vuestra teoría, deberá tirarse a la basura vuestra teoría. Es decir, los seguidores de este sistema oficial pues parten de un modo adoctrinado, según nuestra opinión e investigación, de que el sistema oficial pues está establecido sobre pruebas físicas y matemáticas reales y comprobables. Y entonces hacen esa exigencia, nos la hacen a nosotros con frecuencia. Entonces nosotros decimos, pues estás viendo la paja en el ojo ajeno mientras que no ves la viga en tu propio ojo. Y nosotros le preguntamos a estos seguidores del sistema oficial que realizan esa exigencia. Le decimos, por ejemplo, ¿posees pruebas de la gravedad? Porque estás diciendo a mí, por ejemplo, pues me dices, el éter pues no es imperceptible, no existe, luego no existe, no tienes pruebas de él. Y yo le digo, nosotros le decimos, ¿y tú posees pruebas de la gravedad? Entonces la persona esta, que está, según nuestra opinión, dijéramos así, adoctrinada, está adoctrinada de un modo inconsciente, pensamos nosotros, la mayoría, pues simplemente a lo mejor te dice, bueno, que las cosas caen. Decimos, sí, pero eso no es la ley de la gravedad. Nosotros te decimos, por ejemplo, que caen, los efectos sí son reales. El efecto de que las cosas caigan, esos sí son reales. Pero de que exista una fuerza que te jale desde el centro de la Tierra, eso es lo que tú no puedes demostrar. Ni mucho menos, tú no tienes pruebas de eso. Porque no se puede bajar de unos 13 kilómetros hacia abajo. Entonces tú no tienes pruebas de que ahí está esa fuerza en ese centro atrayendo todo. O sea, tiene la misma prueba de que yo te digo. Yo te digo que simplemente ese empuje pues no es desde abajo jalándote hacia abajo, sino es desde arriba empujándote desde un centro invisible. Y entonces pues realmente eso no es prueba como para que tú a mí me exijas, si me estás exigiendo algo que tú no tienes o no posees, pues me estás haciendo una exigencia incoherente. También, otra prueba muy fácil, pues podría decir, pues es que la Tierra tenemos pruebas totales porque la estamos viendo, sabemos cómo es, ya hemos ido al espacio. Nosotros decimos, pero es que tú tienes pruebas reales de la Tierra vista desde el espacio. Investiga y verás que no existe una imagen real de la Tierra vista desde el espacio. Entonces no me dirás tú a mí, bueno, pero yo quiero que tú me presentes una vista o una vista de la Tierra cóncava convexa. Yo te diré, no puedo prestártela, pero no te la puedo prestar y yo te puedo explicar por qué no te la puedo prestar. Pero tú a mí tampoco, y lo tuyo es más grave, porque lo tuyo sí podrías presentármelo. Sí podrías presentármelo según el modelo, simplemente elevándote como te dicen que te has elevado y has ido a la luna y no me la puedes presentar. Entonces, esto es una exigencia incoherente que me estás haciendo a mí. Al igual, por ejemplo, si te hablan, por ejemplo, ya del el sistema de heliocéntrico, de la Tierra desplazándose alrededor del Sol,
Pues no existen pruebas. Puedes decirme, es que las estaciones, pues yo te digo, en la Tierra plana, pues a lo mejor es más difícil establecer esa explicación, pero en la Tierra cóncava convexa es exactamente todo el sistema de estaciones, días, año, el día de 24 horas, etcétera, es igual, tiene la misma explicación que en la Tierra oficial. Lo único que sucede es que es al revés, que estamos dentro, estamos en la parte interior de una esfera, de un esferoide cóncavo y tiene otro convexo. Pero pruebas de desplazamiento de la Tierra alrededor del Sol no existen, porque también, y esto hasta los propios científicos realmente honestos lo reconocen, también la misma categoría de fenomenología te la produce el Sol, siendo el que se desplace, evidentemente. Entonces, esto sería incoherencia de las exigencias del sistema oficial a las alternativas. Es decir, hacen exigencias incoherentes porque ellos mismos no tienen esa explicación que a ti te exigen. Y entonces el punto segundo que hemos dicho, y aquí metemos ya todos los sistemas alternativos, junto con el nuestro, es lo que nosotros consideramos una incoherencia en la construcción de todos los sistemas espaciales, a excepción del nuestro, evidentemente y lógicamente, que simplemente pues lo sometemos al discernimiento personal de cada cual. Entonces decimos nosotros, en la actualidad, hemos puesto en la actualidad, porque en la actualidad es distinto en el pasado, es distinta sobre todo del sistema oficial establecido. Pues entonces nosotros decimos, todos los sistemas espaciales, pues están construidos según el criterio de verdad, pues desde lo estrictamente físico, material y perceptible. Es decir, nada de cuestiones imperceptibles o de cuestiones espirituales. Todo está establecido como criterio de verdad desde lo material. Todos son fenomenología material y perceptible. Hemos dicho en la actualidad porque en el pasado el sistema oficial establecido pues no era así. En el pasado pues eran dioses, es decir, entidades que no eran visibles físicamente, los que iban dando, como estamos viendo aquí a la izquierda, el sistema de Ptolomeo. Incluso en el sistema heliocéntrico, en su inicial, las representaciones pues son tipo de entidades, porque estamos viendo aquí que serían tipos angelicales o tipo de fuerzas que están personificados, es decir, que no serían totalmente materiales. En el sistema de Ptolomeo y en el sistema de Copérnico, pues aquí en el centro, pues el Sol está reflejado mediante un rostro. Es decir, que incluso el sistema oficial heliocéntrico en su inicio pues se le daba cierta, aunque de un modo dijéramos así sugerido simplemente, algún tipo de espiritualidad o de imperceptible o de fuerzas imperceptibles, dijéramos así. Pero entonces decimos nosotros, en la actualidad están construidos solamente como criterio de verdad lo físico, lo material y lo perceptible, pero al final pues colocan como el motor o como el sostén, pues entonces ahí sí colocan lo imperceptible, o colocan lo espiritual, o colocan la divinidad. Y eso lo hacen todos los sistemas que nosotros conocemos, a excepción, como decimos, pues del sistema que nosotros estamos intentando difundir. Entonces, eso en realidad, pues lo que construye, pues es una falta de comprensión, porque finalmente entonces te remites a la fe. Tienes comprensión mayor o menor en la parte física mecánica, pero al final, si resulta que el motor y el sostén de toda esa totalidad, pues lo tienes que considerar como una divinidad que no llegas a comprender, pues entonces eso lo que te favorece no es exactamente la comprensión, sino más bien la fe. Esa es nuestra opinión. Entonces, vamos a hacer un recorrido rápido explicando esto para que lo vean en los distintos sistemas espaciales que no realizan ellos una integración del polo material y del polo espiritual. No realizan una integración de esos dos polos. Y eso es distinto totalmente pues a la teoría que nosotros
queremos difundir, que la consideramos la más simple y la más profunda, que es la teoría cóncava convexa. Entonces, el sistema oficial en la actualidad, pues el sistema oficial en la actualidad lo que existe es un predominio total de lo material, es decir, de lo comprobable, lo físico, lo que puedes pesar y medir, incluso si es totalmente imperceptible, como en este caso el éter, pues se desecha totalmente. Pero este sistema oficial, como están viendo aquí, pues convive con otro para una mayoría de la humanidad, que sería el sistema religioso, pero totalmente desconectado, que como estamos viendo aquí. Aquí sería una divinidad y aquí un tipo demoníaco, y entonces eso sería el sistema de la fe, dijéramos así, de humanos que no lleguen a ese conocimiento tan cientifista. Pues entonces para ellos, y de esta manera se tienen se poseen los dos polos de un modo astuto, el polo material y el polo espiritual. Pero resulta que si no logras la integración del uno con el otro, pues entonces consigues que estos discípulos humanos pues no tengan comprensión, sino tengan fe en los servidores de este sistema, evidentemente. Entonces, en el sistema plano, pues en el sistema plano o de la Tierra plana, pues decimos tampoco existe integración, aunque evidentemente este sistema plano pues está más centrado en la actualidad, pues en la espiritualidad, y también toma, dijéramos así, le da importancia a muchos de sus seguidores a las escrituras sagradas, dijéramos así, entre comillas. Pero este sistema plano, sus mismos integrantes, los más despiertos, pues consideran evidentemente que es incompleto, que es un punto de partida, un sistema plano, pero que es incompleto, simplemente porque no conocen los límites. Existen, por ejemplo, dos puntos, que son los puntos polares de ese sistema, que les impiden, por ejemplo, realizar realmente un mapa real, porque ellos no tienen clara esa cuestión. Pero nosotros decimos, pues también adolece de integración, no integra realmente lo material y lo espiritual. Y el sistema cóncavo celular, pues tenemos que recordar que nació en su principal, dijéramos así, descubridor o difusor, el coresianismo, Corestig, pues que nació como una inspiración. Nosotros desconfiamos mucho de todas estas inspiraciones o canalizaciones. Nació como una inspiración, pero se basa también en lo material, aunque también pues tiene muy en cuenta las escrituras, que intenta pues dijéramos darle ubicación precisamente las escrituras que interesan pues en el sistema celular cóncavo, al igual que hace el sistema plano. Pero sobre todo es material, son toda una serie de esferas, dijéramos así, incluso con elementos materiales, como pueden ser esferas de cristal, pueden ser un punto central, que es una figura geométrica de tipo físico, etcétera, etcétera, y sobre todo dan una explicación más coherente de toda esta realidad. Tienen para nosotros este sistema celular pues una gran proximidad con la verdad, el sistema más coherente, pero realmente, según nuestra opinión e investigación, pues falta integración de esos dos aspectos, porque al final, al igual que los anteriores, pues al final, ¿cuál sería la coronación? Porque se concluye de que es un cosmos, tanto el oficial como el plano, como el celular cóncavo, pues se concluye que evidentemente es un sistema inteligente. Y entonces, pues ¿dónde estaría? ¿Cuál sería la realización? Pues una divinidad, evidentemente. Pero entonces volvemos a decir, la divinidad está en una parte sin integración, porque ella es la que responde de todo y lo ha creado, y por otra parte está todo el sistema mecánico. Pero no te dicen, por ejemplo, esta divinidad, cómo han sido los pasos en esta creación. De eso no te hablan de este tipo de toroide, ni de la geometría sagrada, ni del éter pus, que nosotros consideramos que el éter pus tiene varios aspectos y lo consideramos realmente como, dijéramos así, unas manos invisibles de una inteligencia creadora. De eso no te hablan. Entonces nosotros terminamos aquí porque decimos que en cambio el sistema cóncavo convexo que nosotros estamos intentando difundir para dar claves para que la persona, pues incluso, pues le sirvan estas claves, pues para crear, dijéramos así, el sistema más comprensivo. Entonces nosotros decimos que el sistema cóncavo convexo, pues desde el inicio integra lo perceptible material
y lo imperceptible espiritual, esos dos aspectos, lo materia y el espíritu. Y el esquema más simple, pues son tres vórtices que explican toda la realidad. Dos vórtices o dos polos, pues son perceptibles y uno es imperceptible, tiene que ser imperceptible por su propia naturaleza. Entonces, en porcentajes, porque también se puede decir, bueno, si el éter pus, que es al igual que la gravedad, pues es el corazón y es imperceptible, entonces no vale nada tu sistema, porque solamente te basas en él. Pues no nos basamos solamente en él, nos basamos en toda la fenomenología de esta realidad y en estos porcentajes. Los otros dos polos son perceptibles. Y entonces, por ejemplo, uno de los polos, pues sería un 33% en que se basa esta teoría. El otro polo sería otro 33% de porcentajes, dijéramos así, de lo concreto y de lo experimentable. Y es importantísimo que un 34% pues sería lo imperceptible, el polo imperceptible. Por tanto, este no es un sistema que se base exclusivamente en lo espiritual. Tiene mayoría de concretización como debe ser, debemos de partir de lo material. Tiene un 66% de fenomenología concreta que es perceptible. Pero no podemos prescindir de la base y del origen, que es, podemos decirle, el éter pus o el origen del electromagnetismo, y a ese le damos un 34%. Por tanto, en la totalidad de este esquema pues sería el 100%. Es decir, esta sería una teoría de la totalidad, por eso tiene que abarcar también lo fundamental, que lo fundamental es el origen, que es la causa. Entonces, nosotros terminamos aquí en este punto afirmando que consideramos que la teoría cóncava convexa, que no es nuestra sino de la conciencia, pues es el modelo más simple, el modelo más profundo, el modelo más explicativo y el modelo más comprensivo y, por tanto, y esto es importante, total, modelo total, porque no te separa dos partes, sino te lo integra todo. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.